Este movimiento no lo lideran los que andan con la constitucioncita en la mano, con la cual han doblegado al pueblo venezolano durante 15 años, llamándolo una y otra vez a las estafas electorales, donde la oposición se amancebó con el gobierno para producir estas complicidades, donde hay muchos opositores prósperos por su colaboración y su asociación con el gobierno, que les ha ido muy bien, por cierto, en gobernaciones y de estados y en alcaldías, pero que la oposición que ha surgido ahora, indignada por la vida cara, por la destrucción de la moneda, por el desabastecimiento y por la represión, esa oposición no tiene nada que ver con el diálogo, la reconciliación y toda esa regorgalla que han inventado los famosos partidarios de las vías constitucionales. No hay vía constitucional para sacar a esta parranda de malandros, porque tienen que salir como lo está sacando el pueblo, por la fuerza del pueblo, por la fuerza del pueblo insurreccionado, en el cual se participa en dos niveles, o en barricadas o en la calle, pacíficamente, porque son millones, usted no puede llevar millones a las barricadas. La vanguardia está en las barricadas. La enorme masa de descontentos y de indignados contra este gobierno de ladrones y asesinos marcha en las grandes marchas pacíficas. La Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, no sé qué cosa, y los colectivos de asesinos a sueldo, pranes políticos, escapados o sacados de la cárcel para el oficio de asesinar arriba de una moto y agarrar de tiro al blanco a los estudiantes, a los jóvenes, ese gobierno deberá ser expulsado por unos y otros, por las movilizaciones de indignados y por las barricadas de indignados. ¿Y a dónde nos lleva esto? Bien, al caos. Es lógico que haya caos en el país, porque el gobierno se aferra al poder como si fuera casi un derecho divino, que ellos deben seguir gobernando, porque les da la gana, así se hayan robado miles y miles y miles de millones, así haya servido el poder de esta caterva de malandros solo para enriquecerse ellos, mientras el pueblo pobre sigue comiéndose un cable. Pero ellos se consideran con el derecho ahora de mandar a matar para seguir en el poder. Entonces el país entra en caos. ¿Y dónde termina el caos? Muy sencillo, en una salida de fuerza. Las Fuerzas Armadas deberán escoger entre ser presas del mismo caos, dividiéndose y entrando en un proceso de colapso y de enfrentamientos intestinos que puede costarle la vida a muchos oficiales y soldados, o tomar preventivamente las medidas para desalojar el gobierno y constituir, por mandato constitucional, si quisieran usar la Constitución, constituir un gobierno de transición distinto, opuesto al gobierno de matones y de malandros que estafan al país con Cadivi y el robo masivo de divisas, etcétera, etcétera. Las Fuerzas Armadas se ha inhibido de participar, salvo el famoso componente de la Guardia. Por cierto, las milicias están como un poco desdibujadas, porque a la Guardia le ha tocado ser el batallón de vanguardia de los asesinatos en las calles. La Guardia solo se ha ganado hasta ahora los motes de asesinos que merecen. Pues bien, ¿qué va a hacer el componente aviación
el componente de la Armada, Marina, y el componente del Ejército, el más importante de todos, va a decir que está bien hecho lo de la Guardia. Van a respaldar por orden presidencial una toma militar de todas las calles del país para decir que el componente de la Guardia Nacional tiene el respaldo de los militares. Bien, si ese fuera el caso, no les auguro ninguna suerte distinta a la de la Guardia, ser odiados y aborrecidos por la población. ¿Pero por qué no han intervenido? Porque deliberan que quizás esa Guardia sea capaz de llevarlos a una confrontación interna, porque esa Guardia está llena de esbirros de Castro, de banda de ampones disfrazados de guardia, que quizás quieran enfrentar batallones regulares de soldados que cumplen su función como soldados de regimiento, gente humilde y sencilla que no está allí para andar matándose en una guerra fratricida. Los oficiales del Ejército, de la Marina y de la Aviación tendrán que decir de qué lado están. Si del lado de Maduro, su policía de asesinos, que tiene incluidas sus ampones, sus depredadores, sus bandas de extorsionistas, sus bandas de secuestradores, porque hay de todo, no en la viña del Señor, sino en la viña de Maduro. Si están de acuerdo con esos, sigan inhibidos. Si aborrecen como su país, como sus ciudadanos, si respetan su uniforme que se le entregó para defender la integridad del país y el respeto a la soberanía popular, sepan entonces que este gobierno ya no es legítimo. No es legítimo de origen porque había hecho trampa para, con los votos contados mañosamente, hacerse del poder. Solo que, bueno, se cansaron allí los nuestros y terminaron en ese diálogo miraflorino y en esa deleznable imagen de sonreírle al que ahora es el asesino. ¿Por qué no vuelven a Miraflores a pelar el dientero los alcaldes nuestros y los gobernadores? ¿Por qué no van otra vez a sonreírle al presidente Maduro? Porque es inoportuno. Bueno, esa oposición de inoportunos en diciembre andaba cantando el himno entonado por Chávez. Yo no quiero meterme con la lealtad política de mucha gente humilde que se sintió interpretada por el chavismo. Nuestras cuentas son con el que hizo de ese legado de Chávez, bueno o malo, para mí horrendo, hizo un legado ahora para asesinar a nombre de ese legado. Maduro manda asesinar a nombre de esa herencia. Y yo les pregunto a los chavistas que creyeron que eran el gobierno del pueblo, si es lícito que el presidente, electo fraudulentamente, mande a matar a ese pueblo a nombre de las ideas del que ustedes querían. Amigos todos, estamos en medio del colapso del régimen chavista madurista. El señor Diosdado, que fue por allí asomado en estos 6, 8, 10 meses, un año, como la carta de recambio, verá qué hace. Si por unos días ocupa la presidencia legal, sacando a su hermano Maduro de la presidencia, o caes con Maduro igual, Diosdado. Porque creo que ya esto no tiene retorno, porque eres el soporte legal desde la Asamblea Nacional y desde la facción militar que tú diriges, eres el apoyo fundamental de este presidente. Entonces tú tienes que escoger si también vas a ser arrollado por el caos y el ascenso indetenible de la insurrección nacional, o te colocas del lado del pueblo, aunque sea por unos días,
aunque sea por algunas semanas, y eso quizás no te conviene ni te convence porque tú quisieras ser coronado para muchos años y para tú seguir como hombre fuerte del poder. Bueno, llegaste tarde, amiguete, porque sencillamente dejaste podrir el gobierno de Maduro bajo tu amparo. Y eso es bueno que lo sepan los amigos militares de Diosdado, porque Maduro no tiene salvo los generales allí encumbrados y jalamecates de sus cortes malandriles que también existen en la Fuerza Armada. Lamentablemente, Maduro solo administra la herencia de destrucción de las Fuerzas Armadas de Chávez. ¿Qué inventó Chávez? Designó 1.800 generales, o 1.700, y Maduro ya le agregó 100 más. ¿Qué gobierno puede poner a dirigir a unos y no a otros? 1.800. Estados Unidos, que es la primera potencia militar del planeta y que despliega millones de hombres en armas, tiene 1.200 generales. Pues Maduro tiene 1.800. ¿Qué tal? ¿Y qué hacen esos 1.800 generales? Yo, por supuesto, tengo que salvar el honor de un centenar, o 2 o 3, de dignos profesionales de esas armas, pero el grueso son parásitos y jalamecates de este régimen que se les acabaron sus días, porque en el reordenamiento del país, que implique el reordenamiento militar, son muy pocos generales los que van a quedar, muy pocos de esos 1.800 los que van a quedar, porque va a ser un gobierno que seguramente partirá de los coroneles hacia abajo la reconstrucción de las Fuerzas Armadas, porque hay que reconstruirlas de arriba abajo y de abajo para arriba, y para los lados, para izquierda y para derecha, porque ese ejército tal como está es inútil. Y si quieren evitar la tentación de disolver las Fuerzas Armadas, deberán hacerle caso a los mejores dirigentes profesionales de las Fuerzas Armadas, que les dirán en su momento que las Fuerzas Armadas no puede seguir siendo cómplice de un gobierno de asesinos y de ladrones. Ahora bien, ¿cuál es el punto de inflexión? Dicen, ¿pero qué hacen? ¿Por qué no dan un golpe? No, mis amigos, el problema no es golpe o contragolpe o antigolpe. El problema es que es un régimen que se cae a pedazos y las Fuerzas Armadas deberá escoger el momento en que menos víctima cueste, porque si adelantaran una salida violenta militar, puede haber una mortandad en el país. Si no intervinieran a tiempo, pueden dejar podrir de tal manera la situación nacional que entonces caigamos en un terreno en que las propias Fuerzas Armadas lamentarían haber dejado llegar, que esa es la fragmentación de la República. Los países en sus formas de sus estados, de su constitución geográfica, geopolítica, etcétera, no son hechuras eternas, mis amigos. Las repúblicas estallan también. Y esas Fuerzas Armadas malogradas por petición de Castro para ser corrompidas y puestas al servicio de este régimen de ampones, esas Fuerzas Armadas puede dejar de ser también garantía de la unidad nacional. Esta república puede ser descuartizada por lamentables circunstancias en que la rebelión nacional, que no tenga un punto de salida, de llegada en la expulsión de este gobierno malandro, haga presa fácil Venezuela de potencias vecinas, de potencias distantes o del reparto por mafias, como está ocurriendo ahorita, de que el poder en última instancia es el punto de equilibrio entre todas las mafias de narcos, de cadivistas
de mafia bielorrusa, de mafias del Medio Oriente, de mafia china, qué sé yo cuántas mafias más, se reparten el poder y presionan a ese pobre infeliz que ocupa la presidencia de Miraflores y no haya quien hacerle caso y que está loco de bola, está loco de remate, porque sencillamente ese hombre no tiene capacidad para dirigir este cuero seco de país y menos ahora insurreccionado. Las Fuerzas Armadas tienen que escoger entre reconstruir el Estado o dejarlo podrir en sus manos, entre reconstruir la República o que se pierda la integridad regional, la integridad nacional, con decisiones de cada región. Yo he venido sosteniendo que es quizás mejor prever ese destino, proponiéndole al pueblo del Táchira, si no será ya hora que reclamen la representación de la República de Venezuela, desconociendo el gobierno fantoche cubano de Maduro y erigiendo el Estado Táchira como la sede de un nuevo gobierno al cual se sumen las provincias. Recuerde que en la tradición original de la independencia nacional, este país nació de la voluntad de provincias que se unían en una república. Bien, en medio de la insurrección que crece, Táchira puede ser la cuna de la reconstrucción de la República Venezolana, de la República de Venezuela, sin el malandraje que está sitiando el país desde Caracas. Y en cuanto a nuestros amigos opositores, mira, Caprilito, ponte las pilas, chico, ve si sales del escenario, ya no eres útil. Quizás fuiste útil para algunos, quizás fuiste el símbolo incluso de nuestras mejores esperanzas electorales. Todos votamos para sacar a este gobierno, pero te chorreaste en el camino. El 17 de abril dijiste que había que cambiar la movilización nacional por ir a tocar salsa a la casa. El retroceso de Capriles, como escribí desde esa misma noche, nos tiene ahora explosionando, explotando todo. Casi un año más tarde. Ahora bien, ¿qué van a hacer esos dirigentes caraqueños? ¿Qué van a hacer? ¿Van a pretender entonces montar un gobierno con no sé qué notable y donde ustedes, por supuesto, tienen que participar? No nos sirven, chicos. No nos sirven porque ustedes son hijos de este régimen. Ustedes son parte de esta desgracia nacional. Ustedes han sido los conchupantes con esta desgracia del gobierno que se nos impuso como una férula de esclavitud económica a Cuba y de esclavitud política a los esbirros que hoy sacan las garras para matar lo mejor de nuestros muchachos. No nos convienen ya, amigos del poder electoral, amigos del CNE, calculadores de futuros referéndum y de futuras presidencias a años plazo, no nos convienen, ya no los necesitamos. Necesitamos una nueva dirección, necesitamos un nuevo gobierno y las Fuerzas Armadas ve si corre o se encarama, porque si no logran dominar, si no logran reunir las fuerzas para dirigir este país, el país se les va de las manos también a ustedes y costará muchas víctimas de ustedes, porque las guerras civiles, amigos, son bandos militares que se entredevoran, que se matan y a los cuales nos sumamos los civiles. Eviten esa desgracia. El problema para evitarlo, la piedra de tranca de todo es este régimen de ladrones y asesinos que hay que salir de ellos. Y la solución del poder futuro no pasa por diletantes, por blandengues, por apaciguadores, por bomberos de oficio. No nos interesan en esta hora crítica. Les habló Alberto Franceschi en mi programa Sentido Común, que por cierto es el menos común de los sentidos, pero es el que se impone usar ahora para reconstruir Venezuela. Muchas gracias.